Y ahora la parte que todos estaban esperando, el estímulo. No es estímulo. El estímulo monetario producto del COVID-19 que ha afectado el mundo. ¿Cuánto vas a recibir? Si ganas menos de $75,000 al año, vas a recibir $1,200. Si ganas menos de $75,000 como una persona que se declara en los taxes como soltero o soltera. Si declaras tus taxes como casado, casada y en conjunto, pues recibirán en conjunto $2,400. Si ganan en conjunto menos de $150,000 al año. Si tienes hijos menores de 17 años, pues por cada hijo vas a recibir $500 extra por encima de los $2,000 que recibes comúnmente. Si tú, como una persona que se declara como soltero o soltera y ganas más de $75,000, o como parejas que ganan más de $150,000, también recibirán dinero, pero en menos cantidad, pues se reduce un 5% por cada $100 que ganan por encima del máximo. Quiere decir que van a reducir aproximadamente $5 por cada $100 que ganas al año. Ahora, si eres una persona que tuvo un cambio de vida y empezaste a ganar más dinero, pues tienes que tratar de hacer tus taxes lo más rápido posible, y tienes hasta julio 15 para hacerlo del 2020, porque ellos también toman en cuenta solamente el cambio hasta los umbrales de 2018 y 2019. O sea que si empezaste a hacer más dinero ahora, más de $75,000 como soltero, soltera, o más de $150,000 en conjunto, pues hay una posibilidad de que puedas recibir los $1,200 o los $2,400, dependiendo que hagas tus taxes lo más rápido posible. Si ganas más dinero, también debes de saber de que si debes impuestos, aún tú también recibirás el pago para la ayuda financiera. Ahora, si debes manutención infantil, para los que tienen baby mamas, si debes una X cantidad de dinero, esa cantidad de dinero te será disminuida de los $1,200. Es decir, que si debes $500 por el mes X de tu manutención infantil, pues solamente recibirás $700 de los $1,200 que te tocan por los $500 que debías to your baby mama. Si tienes un Social Security y declaraste impuestos para el año fiscal 2019, pues dependiendo de cómo registraste el pago de esos créditos que recibirás, ya sea a través de tu cuenta de cheque, vía depósito directo, o decidiste por alguna extraña razón recibir un cheque, pues eso va a determinar qué tan rápido o qué tan lento vas a recibir tu ayuda financiera. Si lo hiciste a través de depósito directo para abril 13 del 2020, debes estar prontamente esperando esos $1,200, $2,400 en tu cuenta bancaria. A través de un cheque estarás esperando el envío de esos cheques empezando desde mayo 7 2020 hasta mediados de agosto. Si eres una persona que ha adquirido un préstamo para objetivos estudiantiles para la universidad, aún debas dinero, también recibirás los $1,200 dependiendo de tu estatus, o $2,400. Todo esto conlleva que aproximadamente 9 de cada 10 personas en los Estados Unidos recibirán el cheque. Otra de las personas que van a recibir el dinero también, si se declaran como cabecillas de familia pero ganan más de $112,500, recibirán el cheque. Si eres una de las 3 millones de personas que está desempleada hoy en día, pues lo más seguro ya aplicaste para desempleo o estás en el proceso de eso, y también tú recibirás los $1,200 por encima de $600 que recibirás en cada cheque por las próximas 39 semanas, porque regularmente en desempleo te dan un máximo de 26 semanas en la que cada semana tienes que reaplicar a desempleo, pero producto del COVID-19 le han añadido unas 13 semanas más a ese total, haciendo un total de 39 semanas de desempleo en el que puedes estar aplicando y no necesariamente tienes que responder la pregunta de que estás activamente buscando empleo, porque es una situación que nunca se había visto en los Estados Unidos. Pues en cada cheque, por encima de la cantidad que regularmente recibirías, vas a recibir cada semana $600
dólares. Ahora, ¿qué tienes que hacer para recibir el cheque? Si llenaste ya tus taxes para el año fiscal 2019, no tienes que hacer absolutamente nada más que esperar. Si no llenaste tus taxes, si no tenías que hacer los taxes, porque no tienes que hacerlo, porque quizás eres una persona que recibe beneficios de Social Security o hace menos de $13,000 al año y por ende no es necesario que hagas tus taxes, hay un método que el IRS ha creado en su página del IRS que voy a postear más abajo para que tú puedas aplicar y llenar las informaciones necesarias para recibir tu cheque. Personas que trabajaron para el sistema ferroviario pues tampoco tienen que hacer nada. Su cheque de estímulo financiero a través del método por los que ellos ya reciben su beneficio, ya sea vía cheque en papel o depósito directo. También personas son trabajadores de bajos ingresos, personas que son veteranas de guerra y también personas que tienen ciertas discapacidades pues también recibirán su beneficio por el impacto del COVID-19. Aún estas personas no teniendo que declarar impuestos cada año. Ahora, ¿quién realmente no recibirá el cheque? Como dije, personas que ganan demasiado dinero ya de por sí pues no lo van a recibir. Si ganas más de $99,000 como una persona que hace sus declaraciones como individual o con tu pareja y en conjunto hacen más de $99,000, no lo va a recibir. También personas que se declaran como cabecilla de familia y ganan más de $136,500 tampoco lo va a recibir. Y si hacen su declaración de impuestos en conjunto y hacen más de $198,000 al año, tampoco lo va a recibir. No lo necesitas. Si eres una persona dependiente, aún teniendo un Social Security declarado como dependiente de alguien en sus taxes, tampoco recibirás un cheque. Si no tienes un número de seguro social válido, tampoco recibirás un cheque. Si eres una persona que no tiene una Green Card, tampoco recibirás un cheque. La razón de ser es simplemente porque el sistema tiene que encontrarte e identificarte como un individuo que se encuentra aquí en los Estados Unidos para poder enviarte el cheque. Si no tienen una dirección, si no tienen un número de cuenta de cheque o si no tienen un número que te identifique como X persona, pues no pueden encontrarte y en el sistema literalmente no existes. No tiene que ver con racismo, aunque sabemos que en los Estados Unidos eso existe. Pero en otras palabras, no necesariamente tienes que ser una persona declarada como ciudadano de los Estados Unidos. Aún teniendo una Green Card como residente, vas a recibir el cheque. Tampoco vas a recibir un estímulo financiero si llenaste para el año fiscal 2019 una de estas formas para el IRS. Obviamente en las próximas semanas va a haber dinero moviéndose en la calle. Esto abre una oportunidad a los estafadores para evitar otro tipo de problemas en el que gente trate de robarse tu dinero. El IRS incentiva a la gente a ir a su página web irs.gov para que puedan instalar todas las informaciones que ellos necesitan para poder enviarte tu cheque, ya sea en papel o vía depósito directo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden darle like, de suscribirse, de compartir y de comentar. Y precisamente para todas esas personas que no son bilingües, pues puedas decirle: hey mami, papi, tío, tía, mira este video e infórmate. También recuerden de que el dinero es simplemente una herramienta que si se usan de la manera correcta puedes crear todo un universo de posibilidades. Y hasta la próxima.